Hola, soy el profesor de la calle y te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen algunas personas para devorar libros enteros, entenderlo todo y recordarlo como si tuvieran una memoria fotográfica? No es que tengan un cerebro de otro planeta ni que se pasen la vida encerrados en una biblioteca. Hay una técnica de lectura, o más bien un sistema, que usan los genios, o los que parecen genios, para aprender 5 veces más rápido que el resto de los mortales. Y hoy te voy a contar exactamente cómo funciona, paso a paso, para que tú también puedas sacarle el máximo provecho a cada página que lees. Esto no es solo para estudiantes, estos trucos te servirán para aprender cualquier cosa, desde un manual de programación hasta cómo negociar como un tiburón en una reunión de trabajo. Así que ponte cómodo, que vamos al lío. Hoy te hablaré de mi amiga Lucía, una chica de 25 años que vivía en un piso compartido en Madrid. Lucía era de esas personas que siempre tenían un libro en la mano, pero no porque le encantara leer, sino porque estaba desesperada. Estudiaba para unas oposiciones durísimas y cada día se enfrentaba a una montaña de temarios que parecían escritos para torturarla. Leía durante horas, pero sentía que no avanzaba. Subrayaba todo, hacía resúmenes eternos y al final del día, cuando intentaba recordar algo, su cerebro no recordaba nada. ¿Cómo es posible que lea tanto y no me quede con nada?, se preguntaba. Pero entonces, un día, en un grupo de estudio, conoció a Javier, un tipo que parecía tenerlo todo bajo control. Javier no solo aprobaba los exámenes, sino que parecía disfrutar aprendiendo. Y no era un empollón clásico. Era el típico que llegaba con una sonrisa, un café en la mano y una calma que sacaba de quicio a todos los demás. Lucía, muerta de curiosidad, le preguntó: ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu truco? Javier se rió y le dijo: no es magia, es solo un sistema. Si lees como un genio, aprendes como un genio. Y ahí empezó todo. Lucía descubrió una técnica de lectura que no solo le permitió aprobar sus oposiciones, sino que cambió por completo cómo absorbía información. Pero espera, no todo fue tan fácil, porque al principio Lucía pensó que esto de leer como un genio era una tontería. Intentó aplicar la técnica a medias, se frustró y duró 3 días. Pero luego algo hizo clic. Y eso es lo que te voy a contar hoy. ¿Cómo funciona esta técnica? ¿Por qué es tan poderosa? ¿Y cómo puedes usarla tú? Incluso si ahora mismo sientes que leer es como intentar ligar con la chica guapa de tu clase. El secreto está en algo que los psicólogos llaman lectura activa. Suena sofisticado, pero en realidad es súper sencillo. La mayoría de nosotros leemos como si estuviéramos viendo una película, pasivamente dejando que las palabras pasen por delante de nuestros ojos mientras esperamos que, mágicamente, se queden en nuestra cabeza. Pero los genios no leen así. Ellos interactúan con el texto como si fuera una conversación. No se limitan a leer las palabras como tontos. Las cuestionan, las desmenuzan y las conectan. Y lo mejor, no necesitan más tiempo que tú, solo usan su tiempo de manera más inteligente. Por ejemplo, piensa en cómo lees un mensaje de WhatsApp cuando tu novio o novia está cabreado o cabreada contigo. No lo lees por encima, ¿verdad? Lo analizas, piensas en lo que significa, quizás hasta respondes mentalmente antes de contestar. Eso es lectura activa, entender lo que estás leyendo. Y la técnica que usaba Javier y que luego perfeccionó Lucía se basa en ese principio, pero llevado al siguiente nivel. Es un ciclo, como una máquina bien engrasada. Preparas tu mente, lees con intención, procesas lo que lees y lo haces tuyo. Y cada vez que completas este ciclo, tu cerebro no solo retiene más, sino que entiende mejor y conecta ideas como si estuviera armando un rompecabezas a toda velocidad. Entonces, ¿cómo funciona este ciclo? Te lo explico fácil. Todo empieza antes de que abras el libro. Sí, has oído bien. La lectura de los genios no comienza con la primera página, sino con la preparación. Imagina que tu cerebro es como un motor. Si lo arrancas en frío, no va a rendir al máximo. Pero si lo calientas un poco, va a rugir como una bestia. Así que antes de leer, dedica 5 minutos a calentar. Esto significa hacerte preguntas. ¿Qué quiero aprender de este texto? ¿Por qué es importante? ¿Cómo voy a usar esta información? Por ejemplo, si estás leyendo un libro de psicología, pregúntate: ¿quiero entender mejor cómo funciona la motivación? ¿Voy a usar esto para mejorar mi vida o para ayudar a alguien? Estas preguntas no solo te dan un propósito, sino que le dicen a tu cerebro: oye, presta atención, que esto es importante. Lucía, por ejemplo, empezó al hacer esto con sus temarios. Antes, abría el libro y se ponía a leer como si estuviera corriendo una maratón sin calentar. Pero después de hablar con Javier, empezó a escribir en un cuaderno: hoy quiero aprender cómo funciona el sistema judicial en España, porque eso me va a salir en el examen. Y de repente, su cerebro estaba en modo caza.
Cada párrafo que leía tenía un propósito, y eso hacía que retuviera más sin esfuerzo. Pero no basta con prepararte. El segundo paso del ciclo es leer con intención. Esto significa que no lees para terminar el capítulo, sino para entenderlo. Aquí va un truco que usaba Javier. Antes de empezar un apartado, echa un vistazo rápido a los títulos, subtítulos o palabras en negrita. Es como mirar el mapa antes de un viaje. Luego, mientras lees, haz pausas cada pocas páginas y pregúntate: ¿qué acabo de leer? ¿Cómo lo explicaría a un amigo? Esto parece una tontería, pero es como apretar el botón de guardar en tu cerebro. Si no puedes explicarlo, es que no lo has entendido, y eso te da la señal para releer o tomar notas. Lucía empezó a hacer esto y notó un cambio brutal. Antes leía un capítulo entero y al final no sabía ni de qué iba. Pero ahora, después de cada sección, se paraba y escribía 2 frases resumiendo la idea principal. Por ejemplo: el sistema judicial español tiene 3 niveles principales y el Tribunal Supremo es el último recurso. Esto no solo la ayudaba a entender, sino que le daba confianza, porque veía que estaba avanzando de verdad. Y aquí viene el chute de dopamina. Cada vez que terminas un apartado y lo entiendes, tu cerebro te premia con una sensación de logro, y esa sensación te empuja a seguir leyendo, porque ahora no solo estás aprendiendo, sino que lo estás disfrutando. Por cierto, si alguna vez te sentiste como Lucía, leyendo sin entender nada, y ahora ves que hay una salida, suscríbete al canal y dale like al vídeo, que así no solo me ayudas a seguir creando este contenido, sino que también le estás diciendo a YouTube: hey, esto vale la pena. Y quién sabe, puede que ese simple clic sea el primer paso para que empieces a leer como un genio. Seguimos. Ahora, el tercer paso del ciclo es procesar lo que lees. Aquí es donde muchos fallan, porque creen que leer es suficiente. Pero no, leer es solo el principio. Para que la información se quede contigo, tienes que trabajarla. Una forma de hacerlo es tomar notas, pero no como lo hacías en el instituto, subrayando media página sin ton ni son. Los genios toman notas estratégicas. Por ejemplo, Javier usaba un sistema que él llamaba las 3 preguntas. Después de cada capítulo, escribía: 1. ¿Cuál es la idea principal? 2. ¿Cómo se conecta con lo que ya sé? 3. ¿Dónde puedo aplicar esto? Esto no solo te ayuda a retener, sino que hace que el conocimiento sea útil. Porque seamos sinceros, ¿de qué te sirve saber algo si no lo usas? Lucía, al principio, pensó que esto era demasiado trabajo. ¿Escribir más? Si ya estoy hasta arriba, se quejaba. Pero luego lo probó y en una semana notó que recordaba detalles que antes se le escapaban. Por ejemplo, cuando estudiaba sobre leyes penales, no solo escribía la definición, sino que se preguntaba cómo usaría esto si fuera abogada defendiendo a un cliente. Y eso hacía que las ideas se le grabaran a fuego. El último paso del ciclo es repasar, pero no como estás pensando. No se trata de releer el libro entero como un loro. Los genios repasan de forma activa usando lo que los psicólogos llaman recuperación activa. Esto significa intentar recordar lo que leíste sin mirar el texto. Por ejemplo, al final del día, cierra el libro y escribe de memoria las ideas principales. O, mejor aún, explícaselo a alguien. Si no tienes a nadie cerca, haz como Lucía. Grábate en una nota de voz explicando lo que aprendiste. Suena raro, pero funciona. Cuando intentas recordar algo, estás fortaleciendo las conexiones en tu cerebro y eso hace que la información se quede contigo para siempre. Pero, claro, no todo es tan sencillo. A veces el ciclo se atasca. Lees, pero estás cansado, o te distraes, o simplemente sientes que tu cerebro es una patata. Lucía tuvo días así, cuando miraba el temario y solo quería llorar. Pero aquí va otro truco que le enseñó Javier. Cuando sientas que no puedes más, haz una pausa estratégica. No es lo mismo que procrastinar. Una pausa estratégica es levantarte, dar un paseo de 10 minutos, o hacer algo que te relaje, como escuchar música o estirarte. Los psicólogos dicen que estas pausas cortas ayudan a tu cerebro a procesar la información y a volver con más claridad. Lucía empezó a salir a caminar por el parque cerca de su casa y notaba que, al volver, las ideas se le ordenaban solas. Y hablando de distracciones, aquí va un consejo de oro. Guarda el móvil. En serio, ponlo en modo avión y déjalo en otra habitación. Lucía descubrió que su mayor enemigo no era el temario, sino las notificaciones de Instagram. Cada vez que veía un story, su cerebro se desconectaba por completo. Así que empezó a dejar el móvil en la cocina mientras estudiaba y de repente tenía 2 horas más al día. Magia, ¿verdad? No, solo sentido común. Otro obstáculo es la ansiedad. A
A veces lees y sientes que no estás entendiendo nada y eso te pone nervioso. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si suspendo? Pensaba Lucía. Para esto, Javier le enseñó una técnica simple: hablar contigo mismo. Pregúntate, ¿por qué estoy nervioso? ¿Es razonable? ¿Qué puedo controlar? Por ejemplo, si estás estudiando para un examen y te sientes abrumado, escribe: estoy nervioso porque no quiero suspender, pero puedo controlar cuánto estudio hoy. Y si estudio, mis posibilidades mejoran. Esto no elimina la ansiedad por completo, pero la hace manejable. Y aquí va un último consejo: convierte la lectura en un hábito. Igual que te lavas los dientes sin pensarlo, haz que leer sea parte de tu rutina. Por ejemplo, dedica media hora todas las mañanas a leer con esta técnica. Al principio te costará, pero después de unas semanas, tu cerebro lo hará en piloto automático. Lucía, por ejemplo, se propuso leer todas las mañanas de 8 a 8:30 justo después de desayunar. Al principio se sentía rara, pero después de un mes, no leer le parecía tan extraño como salir de casa sin peinarse. Entonces, recapitulemos. La técnica de los genios para aprender el triple es un ciclo. Preparas tu mente con preguntas, lees con intención, procesas con notas estratégicas y repasas activamente. Suena simple, pero es poderoso. Lucía pasó de estar al borde del colapso a aprobar sus oposiciones con una nota que ni ella se creía. Y no se convirtió en un genio de la noche a la mañana. Solo aprendió a leer como uno. Y tú también puedes. Así que aquí tienes el reto. Hoy mismo, coge un libro, un artículo o cualquier cosa que quieras aprender. Dedica 5 minutos a prepararte. Lee un apartado con intención, toma notas con las 3 preguntas y al final del día repasa de memoria. Hazlo solo un día y te prometo que notarás la diferencia. Y si no la notas, bueno, al menos habrás leído algo, que ya es más de lo que hace la mayoría. Eso es todo por hoy. Pero antes de acabar, me gustaría contarte qué es de Lucía y Javier. Y es que finalmente, además de ayudarse mutuamente, terminaron casados. Así que si además de aprender esta técnica la enseñas a esa chica o chico guapo de clase, quizás acabéis juntos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, dale like y comenta qué vas a leer hoy para poner en práctica esta técnica. Te dejo por aquí más vídeos que te podrían interesar. En este canal encontrarás más consejos para sacarle el máximo partido a tu mente y dejar de sentirte como un desastre andante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.